Muy buen día tengan todos. ¿Qué es hacer proselitismo? Porque no todos querían decir lo que tú quisiste entender. Muy bien, en esta ocasión, en esta oportunidad, queremos reflexionar un poco sobre lo que significa la palabra proselitismo y qué incluye hacer proselitismo. En primer lugar, hablemos de un detalle histórico. El proselitismo es lo que realizaban en el pasado aquellas personas que a fuerza de hablar, de mostrar su doctrina religiosa, lograban que otros se convirtieran a ella. En el Nuevo Testamento escuchamos hablar de los prosélitos, y los prosélitos eran en general aquellas personas que no eran de familia judía, pero se habían convertido al judaísmo. Eran esas personas que habían comprendido que la fe correcta era la fe que tenían los judíos. Lo habían comprendido de esa manera. Así que un prosélito era alguien que comenzaba a actuar como judío, aunque no lo era. Y eso tiene que ver mucho con la estadía de los judíos en la diáspora, que se encontraron en lugares diversos a su propia tierra. Muy bien, es un bello inicio. Cuando nosotros entendemos proselitismo en esa perspectiva, nos parece que estamos hablando de evangelización. Es prácticamente un sinónimo. Pero hay que anotar otro detalle histórico. Y es que el proselitismo con el tiempo se ha venido convirtiendo en exactamente un convencer al otro de convertirse a nuestra fe, sea la fe que sea. Incluso hablemos de no solamente la fe, sino la creencia en una doctrina no necesariamente religiosa. Hoy en día hablamos de proselitismo político, es decir, aquellas prácticas que se encaminan a convencer a otros de unirse a nuestra causa política o incluso de nuestra causa particular, por ejemplo un proyecto de ley, un proyecto social, etc. Proselitismo entonces es un esfuerzo intencionado de convertir al otro a la propia causa. Bien, históricamente este tipo de proselitismo se ha caracterizado tan seguidamente de lo que voy a comentar a continuación, que la palabra proselitismo en sí misma se ha cargado de ese significado. O sea, que proselitismo ha pasado de ser un interés por convertir al otro a la propia doctrina para ser un interés mediado por cualquier tipo de estrategia. Por ejemplo, podríamos decir hoy en día que la publicidad falsa, las mentiras o más bien las verdades falsas que están en redes sociales también son proselitismo. Es decir, que el proselitismo hoy en día tiene que ver con la construcción de una estrategia sin tener en cuenta a la persona a la que va dirigida. No se le tiene en cuenta como persona, sino como algo que puede ser atraído hacia esta doctrina determinada. Muy bien, profundicemos un poco más. Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos damos o caemos en la cuenta de que el proselitismo tiene mucho que ver con el hablar, el decir, y también con el razonar. Sí, eso es proselitismo. Es algo que digo para convencer, y para convencer racionalmente, es decir, a partir de las ideas. Por lo tanto, el proselitismo es una dimensión de lo que nosotros, católicos, cristianos, podemos llamar evangelización. Porque el proselitismo se limita a una parte, a un segmento de la realidad de la persona, de la vida de una persona. Es decir, la parte racional, que si bien es cierto, está incluida en todas las cosas que hacemos, también es cierto que no abarca la totalidad de la persona. El proselitismo es entonces un deseo por capturar la atención o el entendimiento de alguien más para atraerlo a mi causa
a mi doctrina. Entonces, cuando entendemos el proselitismo desde esta perspectiva, nos damos cuenta que proselitismo y evangelización no son lo mismo. Mientras que evangelización implica a la totalidad de la persona, el proselitismo es racionalidad. Por lo tanto, el proselitismo está viciado, o más bien, puede estar viciado, por lo que hoy en día se entiende en rasgos generales por proselitismo. Hoy en día entendemos por proselitismo aquella estrategia malintencionada, torcida, a través de la cual, y mediante engaños, se logra atraer la atención y la racionalidad de otra persona para una causa o una doctrina, según los intereses de aquel que está realizando el proselitismo. Cuando aplicamos proselitismo a la evangelización, estamos quitándole a la evangelización toda esa dimensión del encuentro con el otro, del respeto al otro, de la consideración de la totalidad de la persona y de su propia historia. Por eso es importante que entendamos que cuando se dice que no hay que hacer proselitismo, lo que se quiere decir es que no hay que limitar nuestra mente a solamente la racionalidad, sino que hay que abrirla a la totalidad de la vida. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.